la grabación y vamos a proceder también a compartir la pantalla. Muy bien, ¿me indican, chicos, si es que se veía mi pantalla? Sí se ve aquí. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando con la parte teórica de esta asignatura que, como ustedes saben, ya lo he repetido varias veces, el objetivo es darles a ustedes toda la estructura para que ustedes puedan posteriormente plantear cualquier tipo de investigación, ¿no? Pero ya sabemos que la investigación que en estos momentos más nos podría interesar es la referente a sus tesis, ¿no? Y si queremos ser más precisos, a sus tesis profesionales, ¿no? Por ahí escuchaba también que hay rumores de que van a ampliar un año más todavía el bachillerato automático, así que nada, yo creo que debemos enfocarnos absolutamente a su tesis profesional. ¿Sí? Muy bien, entonces recordaremos que en la primera fase estuvimos viendo todo lo referente a el planteamiento de un problema de investigación que nosotros lo buscábamos en función a áreas de interés, ¿no? Áreas de interés que podíamos detectar, que son absolutamente propias, personales, individuales, en algunos casos hasta alentadas por un probable futuro desarrollo profesional, ¿no? Alguien que está dedicando, piensa dedicarse a través de estas investigaciones hacia la parte urbana, otros más hacia el tema de la vivienda, otros hacia temas bioclimáticos, otros hacia el patrimonio, ¿no? Y bueno, ya creo que todos tenemos, algunos mejor que otros, un planteamiento del problema, ¿no? Mínimo con un objetivo general planteado y con objetivos. En la clase anterior estuvimos viendo ya todo lo referente a la construcción de una perspectiva teórica. ¿Sí? Tratamos de enfocarnos y explicar que la construcción de una perspectiva teórica no era simplemente la acumulación de definiciones, ¿no? Sino la revisión de qué teorías me pueden ser útiles para explicar el fenómeno o el objeto de investigación que yo quiero adentrarme en él o investigar, ¿no? ¿Qué teorías existen al respecto? Dentro de esas teorías seguramente hay definiciones, claro, seguramente hay una parte de definiciones, ¿no? Pero bueno, dimos algunos tips para la creación de los mismos, ¿no? Que uno era mediante el mapeo, el otro era mediante la vertebración, ¿no? Inclusive con los chicos que están en mi grupo hemos hecho algunos ensayos de la vertebración, ¿no? De encontrar temas, subtemas, y de esos sistemas encontrar cierto tipo de autores, ¿no? Eh, bueno, cada quien podrá tener su propia metodología, pero yo les he enseñado la que particularmente, ¿no? Muy bien. Entonces, el día de hoy ya nos vamos más específicamente a lo que es conocer la muestra, ¿sí?
esto de, ¿sí? Que yo tengo que extraer una muestra, ¿no? Pero bajo la condición de que esa muestra sea representativa, ¿sí? Entonces hoy día vamos a ver esto. Vamos a ver que una investigación seria recién nosotros atrevernos a plantear una hipótesis. Bueno, normalmente estamos acostumbrados a que la hipótesis la planteamos casi justo con pero una verdadera hipótesis ¿no? ¿no? Entonces, es una hipótesis pues ya absolutamente demostrada, ¿no? Es absolutamente demostrada. Mal haría, mal haríamos en tratar de investigar algo que ya está comprobado, ¿no? O hipótesis más absurdas como decir que dado que se encuentran restos de estructura látex en bueno, entonces, eso chicos, para formular una hipótesis tenemos que ser lo suficientemente intuitivos, racionales, ya con conocimiento de causa, ¿no? Las hipótesis normalmente se plantean para estudios de tipo cuántico, ¿no? Para estudios de tipo podría ser, podría. No, disculpe, se está entrecortando un poco el audio. Hay momentos que no se le escucha mucho. Le voy a ver a hacer unos ajustes. Gracias, Sergio.
Ya, a ver, coméntenme chicos si me escuchan. Sí, Arti, se escucha mucho Ahora sí mejor. se le escucha. Perfecto, perfecto. Sí, bueno, me he tenido que conectar con mis datos, al menos el audio, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, les estaba diciendo que normalmente en una investigación de tipo cuantitativa resulta casi obligatoria la hipótesis, ¿no? Sin embargo, en una investigación de tipo cualitativa, casi podríamos decir que el objetivo al final de la investigación es que lleguemos nosotros a plantear una hipótesis, ¿no? Una hipótesis plausible, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuándo se plantea o cuándo no se plantea una hipótesis? En un estudio exploratorio, que ya hemos explicado cuál es el estudio exploratorio, no se formulan hipótesis, ¿ya? No se formulan hipótesis, porque precisamente ahí se busca conocer a ciencia cierta el problema para plantear una hipótesis. En un estudio, digamos, descriptivo, bueno, podemos pronosticar qué es lo que pensamos hallar en esas descripciones, ¿no? Entonces nos pueden servir, digamos, para orientar un poco nuestro estudio. Pero donde sí obligatoriamente se plantean hipótesis es cuando hacemos estudios de tipo correlacional o explicativo. ¿Cuándo es correlacional? Cuando tratamos de encontrar las causas y los efectos, ¿no? Hay una correlación entre causas y efectos, ¿no? Y explicativo, que es parecido al correlacional, es cuando hay más de una causa y más de un efecto. Entonces se trata de dar una explicación muchísimo más integral, ¿no? Muy bien. Lo que yo quiero, chicos, que ahora les quede claro, es el tema de las variables, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado bastante hablar el tema de las variables en investigación y estoy seguro que en algunos casos hasta se utilizan mal el tema de las variables. Probablemente ustedes ya han utilizado, ¿no? Hasta probablemente su asesor grupal ya les ha dicho encuentren las variables, ¿no? Entonces, para algunos no será un tema ajeno, ¿no? Eh, pero me interesa reforzarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es una variable? Una variable no es otra cosa que una propiedad, propiedad de nuestro objeto de investigación, ¿no? Y como su propio nombre lo dice, esta propiedad es susceptible a variar, ¿no? Y como es susceptible a variar, es también susceptible a medir estas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, mi objeto de estudio es eh, eh, los estudiantes de arquitectura de la universidad. Ese es mi objeto de estudio. Pero se imaginarán todas las propiedades que tienen los estudiantes de la Universidad Católica de Santa María. Entonces, lo que a mí me interesa es determinar cuál es el coeficiente intelectual, ¿sí? el, el IQ, que se habla tanto, del medio de la Universidad Católica de María. Entonces, yo eso lo puedo medir, varía, claro que varía, porque le variará. Es una propiedad de mi objeto de estudio que varía, ¿no? Varía y que, por lo tanto, yo puedo medir, ¿no?
Y no solo varían, sino que algunas son causas y otras son efectos, ¿sí? De ahí es donde nosotros hablamos, y seguramente ustedes han escuchado también hablar de los causas y los efectos en las variables dependientes y en las variables independientes. Variable independiente y una variable dependiente es un S. Acá yo les estoy poniendo a ellas, ¿no? Pero me interesa que nos centremos. La variable independiente es la K y la variable dependiente es el efecto, ¿no? Entonces, a ver, en este ejemplito tan simple, ¿no? Los niños que hacen 3 años de educación preescolar aprenden a leer más rápido en primer grado, ¿sí? Esa es una hipótesis que podría yo plantearla también con la formulita que les he dicho, el dado que y es probable, ¿no? Vamos a plantearla así. Dado que existen niños que hacen 3 años de educación preescolar, es probable que estos niños aprendan a leer más rápido en primer grado que los que no hicieron los 3 años de educación preescolar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la causa? ¿Cuál sería la variable, digamos, independiente? La variable independiente sería los niños que hacen 3 años de educación preescolar, ¿no? Y la variable dependiente sería los niños que aprenden a leer más rápido cuando entran en primer grado, ¿sí? Porque ese sería el efecto, ¿no? Por haber hecho los 3 años de educación preescolar, aprenden a leer más rápido, ¿no? Entonces, creo que con este ejemplo, se entiende un poco más, ¿no? Se entiende un poco más que la variable independiente es la causa, ¿no? Y la variable dependiente es el efecto, ¿sí? ¿Todas las investigaciones tienen este tipo de variables? No, no todas las investigaciones tienen estas variables de causa y de efecto. Simplemente las investigaciones causales, ¿no? Las investigaciones causales, estas que les estoy poniendo ahí, que tienen una correlación, ¿m? Que tienen una correlación. ¿M? Muy bien. ¿Cuáles son, pues, las características que tiene una hipótesis? A ver, las características que tiene una hipótesis, en primer término, se refieren a una situación real, ¿sí? Se refieren a una situación real, no a una situación imaginaria. Yo no puedo poner, por ejemplo, cuando el Perú alcance índices en su PBI donde ya no haya pobreza, los índices de aplicación escolar aumentarán exponencialmente, ¿no? Yo no puedo hacer esa hipótesis porque estoy en un supuesto, ¿no? En un supuesto que cuando el Perú salga de los índices de pobreza, ¿no? No es real, ¿no? Entonces, primera cosa, mi hipótesis tiene que ser real, ¿no? Las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos posibles. Eso, por favor, chicos, no se lo olviden, ¿no? Yo estoy poniendo, por ejemplo, ¿no? Dado que
los estudiantes de la Universidad Católica de Santa María son los que mayor puntaje alcanzan en el examen de ingreso, ¿no? Es probable, es probable que su IQ, ¿no? Que su grado de inteligencia sea mayor al promedio, ¿no? Entonces, se dan cuenta que estamos centrando directamente a los estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica de Santa María. ¿Mm? Muy bien. La relación entre las variables debe ser clara y verosímil. ¿Qué significa, chicos, que sea verosímil? Significa que no sea pues descabellado, que puede ser que sea verdad, ¿no? Puede ser que sea verdad, porque yo estoy diciendo que si los estudiantes de arquitectura son los que más alto nivel alcanzan, ¿no? Es probable que tengan un IQ por encima del promedio. Es verosímil, ¿no? Nadie dice que sea verdad, nadie dice que sea verdad, porque al final yo puedo hacer, les mido a todos los estudiantes de la Universidad Católica su IQ y digo, no, los de arquitectura tienen también un IQ promedio al resto, a los de contabilidad, a los de economía, a los de medicina, igual, ¿no? Entonces, ¿por qué sacan puntajes más altos? Es por otro motivo, ¿no? Será por otro motivo, será porque estudian más, será porque son más metódicos, por lo que fuese, ¿no? Pero mi hipótesis era verosímil. ¿Se dan cuenta lo importante de plantear una buena hipótesis? Una hipótesis tiene que ser verosímil, no puede ser descabellada, ¿no? Como lo que les ponía de la pintura látex en las casonas arequipeñas y que por eso yo decía que utilizaron el látex en la época colonial, ¿no? Eso no es verosímil, ¿no? Es descabellado. Muy bien. ¿Qué otra cosa tiene que tener una hipótesis? Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles. ¿Mm? Yo puedo observar claramente a los estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica y puedo medir su IQ, ¿sí? O podría, si estoy haciendo un estudio de características físicas, podría hasta medir su altura, pesarlos, ¿no? Entonces, esa es una de las características en cuanto a las variables, ¿sí? ¿Qué otra más? Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Esto, chicos, es importantísimo. Métanselo en la cabeza. A ver, métanselo en la cabeza, el punto 5. Yo quiero subrayarlo mucho. Porque a veces nosotros queremos y trabajamos con variables que si bien se pueden medir, ¿no? Que si bien se pueden medir, eh, no tengo pues los medios para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿podría yo medir el IQ de los estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica Santa María? Seguro que sí, pero me tendría probablemente que asociar con un amigo que estudia psicología, ¿no? Entonces, conjuntamente podríamos hacer el trabajo, ¿no? O a lo mejor, en el peor de los casos, podría enseñarme y podríamos tecnificar si es que hay encuestas ya, digamos, preestablecidas, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría ser. ¿Podría yo, por ejemplo, medir o verificar las características de los componentes químicos de las pinturas de las casonas arequipeñas? Seguro que sí se puede, ¿no? Tendría que extraer me imagino,
instrumentos con un bisturí, pedazos de pintura, y después llevarlas a un laboratorio, echarle ciertos químicos disolventes para probar cuáles son sus componentes. O sea, sí podría hacerse, pero lo que ustedes se tienen que poner, ¿estoy yo en la capacidad y tengo todas las técnicas necesarias para hacerlo? ¿No? Entonces, eso, chicos, es importantísimo, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué tipos de hipótesis de investigación yo puedo hacer? En primer lugar, las descriptivas, que les decía que no son necesariamente tan importantes, ¿no? Si yo voy a hacer una investigación simplemente descriptiva, ¿no? Podría hacerlo como no podría hacerlo. Por ejemplo, voy a hacer una investigación eh, descriptiva de los efectos anímicos, ¿no? Los efectos anímicos que me suceden, vamos a poner que es una investigación en primera persona, que me suceden cuando entro a iglesias coloniales, ¿no? Entonces voy a describir todos los efectos que me produce el hecho de entrar a una iglesia colonial, ¿no? Entonces es una investigación básicamente descriptiva, ¿no? Entonces, claro, podría poner algún tipo de hipótesis, ¿no? Bueno, yo pienso que voy a sentir esto y esto, ¿no? Pero a lo mejor hasta es medio eh, contradictorio ponerla, ¿no? Porque digo, voy a sentir alegría, gozo y mentira, ¿no? Mentira, porque a lo mejor a la hora que entre siento todo lo contrario, ¿no? Siento miedo, siento frío, ¿no? Entonces no es tan necesario, pero ya se han dado cuenta, como les estaba diciendo, que en una investigación de tipo correlacional o causal es importantísimo, ¿sí? Muy bien, yo creo que con esto no sé si haya quedado al 100%, ¿no? Al 100%, pero tenemos una aproximación mayor a qué cosa es una hipótesis y la importancia de plantearla bien y que nuestras variables puedan ser medidas, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta acerca de esto? Y si no, ya para pasar al próximo tema. Muy bien. Entonces vamos a pasar al tema de la selección de la muestra, ¿sí? De la selección de la muestra. Y vamos a primero dividirla en dos partes. ¿Cómo es cuando yo tengo una muestra cuantitativa y cómo es cuando yo tengo una muestra cualitativa? Primero, para seleccionar una muestra, lo que yo voy a hacer es definir cuál es mi unidad de análisis, ¿sí? Por favor, chicos, todos ustedes, yo les pido, vayan imaginándose, vayan pensando en la investigación que ya han iniciado, cuál es su unidad de análisis. ¿Qué están investigando ustedes? ¿Están investigando individuos? ¿Están investigando organizaciones? ¿Están investigando estructuras urbanas? ¿Están investigando hechos arquitectónicos? ¿Están investigando situaciones? ¿Están investigando eventos? Entonces, una vez definida la unidad de análisis, yo recién voy a delimitar la población. Para el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la población de interés, ¿no? Sobre la cual se recolectarán datos y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, ¿no? Entonces, este subgrupo que yo voy a
extraer, porque seguramente todo el grupo es demasiado grande, ¿no? Tiene que ser representativo de la población, ¿no? Entonces, el investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra puedan generalizarse o extrapolarse, ¿no? Les ponía la investigación supuesta, ¿no?, sobre los estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica de Santa María, ¿no? ¿Ustedes saben cuántos son los estudiantes? ¿Pueden tener una idea? Seguramente son más de 1000, ¿no? Más de 1000 estudiantes, ¿no? No sé, no creo que tampoco llegue a 2000, pero sí son más de 1000 estudiantes, ¿sí? Muy bien. Entonces, me parecería insulso hacer 1000 encuestas, ¿no? 1000 encuestas. Entonces digo, solamente voy a hacer una muestra de el 10% de esa población. Entonces, de esos 1000, de esos supuestos 1000, voy a tomar solamente a 100, ¿no? Pero esos 100 son tan representativos que después yo puedo generalizar y puedo decir, sin temor a equivocarme, podría decir sin temor a equivocarme, los estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica Santa María tienen un promedio de IQ de tanto, ¿no? Porque hice de 100, pero eso yo después puedo generalizarlo. Pero ¿qué pasa si yo no sé nada de estadística, no tengo idea, y digo, con que haga a 10, suficiente, suficiente? Y esos 10, bueno, pues es mi amigo, el que vive acá a mi costado, es mi primo que también está estudiando arquitectura conmigo, yo mismo, ¿no?, que también estudio arquitectura. ¿Eso podrá después generalizarse y extrapolarse? No, porque no es una muestra representativa, ¿sí? Muy bien. Entonces, una vez que se ha definido cuál será la unidad de análisis, se procede a delimitar la población que se va a estudiar, ¿no? Y esta tiene que eh, concordar con una serie de especificaciones y una serie de características, ¿no? Entonces, fíjense en este cuadrito, chicos, ¿no? Primero yo tengo una población, ¿sí? Una población general. Vamos a poner un caso, ¿no? Yo quiero hacer una investigación sobre la arquitectura vernácula arequipeña. Ojo, ¿ah? Yo quiero hacer una investigación sobre la arquitectura vernácula arequipeña, ¿no? Entonces, esa es mi población. Sin embargo, ese no es el elemento o unidad de análisis, porque el elemento o unidad de análisis es las características bioclimáticas de la arquitectura vernácula arequipeña de la costa, ¿no? Construida en adobe, ¿no? Entonces, hay una población que es la arquitectura vernácula, pero a mí me interesa el bioclimatismo de esa arquitectura vernácula y no de todo Arequipa, sino solamente de la costa. Entonces, ya he definido cuál es mi elemento o unidad de análisis. ¿Mm? No me interesa cómo viven las personas, ni sus características socioeconómicas, no, me interesa los índices de bioclimatismo de esa arquitectura. Y de ahí, yo recién extraigo una muestra, ¿sí? De ahí yo extraigo una muestra. Entonces, la muestra que yo voy a extraer son 50 casas ubicadas en el Valle de Tambo, ¿sí? 50 casas vernaculares del Valle de Tambo.
esa es mi muestra. Y como estoy tomando 50 casos, ¿no? Que no es poco, yo después podré decir que la arquitectura vernacular de la costa de Arequipa, ¿no? De la costa de Arequipa, tiene tales características bioclimáticas, ¿no? Bioclimáticas, porque esa era la unidad de análisis que en algún momento determiné, ¿sí? Esto también yo quiero, chicos, que todos, por favor, vayan pensando en su caso, cuál es su población, ¿sí? ¿Cuál es su unidad de análisis y qué muestra representativa ustedes quisieran tomar, ¿sí? Ahora, entramos a un tema bien interesante, ¿no? Que es si mi muestra es probabilística o si mi muestra es no probabilística. En el primer caso, es decir, en el tipo probabilístico, se requiere definir el tamaño de la muestra en función a un universo poblacional, ¿sí? A un universo poblacional. Entonces, es el caso que les ponía de la Universidad Católica Santa María y los estudiantes de arquitectura. Mi muestra, perdón, probabilística tiene que ser hasta aleatoria, ¿no? No me importa si es hombre, no me importa si es mujer, no me importa si está en primer semestre, no me importa si está en 10º semestre, no me importa si está viviendo actualmente en Arequipa, no me importa si a lo mejor está recibiendo sus clases virtuales desde Puno, no me importa, ¿no? No me importa, ha sido aleatorio para que sea precisamente, abarque a todo ese, sea representativo de todo ese universo, ¿no? Pero hay también los casos de muestra no probabilística en donde yo estoy direccionando, ¿no? Direccionando al segmento de esa población que me interesa investigar. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Católica Santa María que en la actualidad están recibiendo sus clases desde la provincia de Camaná, ¿no? Entonces yo ya voy directamente a esos chicos, ¿no? Si bien pertenecen igual al universo que es de los estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica Santa María, para mi investigación me interesa lo que están recibiendo ahorita clases desde Camaná, ¿no? Serán muchos, serán pocos, no sé, pero eso es lo que me interesa. Entonces, eso, chicos, es bien importante, ¿no? El determinar lo probabilístico y lo no probabilístico. Ahí me van a servir muchísimo las estadísticas, ¿no? Las estadísticas para saber qué es algo representativo y qué no lo es, ¿no? Y qué no lo es. Hace poco hemos estado viviendo un proceso electoral, ¿no es cierto? Y decíamos, ¿por qué fallan tanto las encuestas, ¿no? ¿Por qué fallan tanto las encuestas? Y probablemente sea por eso, ¿no? Porque no manejan adecuadamente las estadísticas, ¿no? Entonces, según las encuestas, no sé, 15 días antes de las elecciones, pues ganaba Keiko Fujimori sobrado, ¿no? Sobrado. Claro, porque seguramente las encuestas se hacían básicamente en un ámbito urbano, ¿no? Pese a que ponían urbano rural, yo estoy seguro que básicamente por facilidades, por comodidad, por la propia disponibilidad de los encuestadores, las principales muestras las tomaban en el ámbito urbano, ¿no? Sin embargo, en el ámbito rural, el candidato Pedro Castillo ganaba y con diferencia, ¿no?
Entonces, no se manejaron adecuadamente los datos, seguramente, ¿no? Seguramente. Muy bien, eh, pero es cosa diferente cuando se trabaja una investigación de tipo cualitativo, ¿no? Porque si bien uno de los principales objetivos de una investigación cuantitativa, hemos dicho, es generalizar, ¿no? Generalizar, de decir, todos los estudiantes tal tienen estas características. En una investigación cualitativa, no. Más bien lo que me importa mucho en una investigación cualitativa son más que todo detectar las diferencias, ¿no? Detectar las diferencias. Por ejemplo, detectar las diferencias de las concepciones de el habitar en el pueblo de San Juan de Tarucani, ¿no? No me interesa, o sea, estoy seguro que las concepciones que tienen ellos, esos pobladores, son muy diferentes al del resto de Arequipa, ¿no? Entonces, no me interesa generalizar, más bien me interesa lo específico, ¿no? Las cosas específicas. Entonces, me iré directamente al poblado de San Juan de Tarucani, ubicaré a personas estratégicas como el presidente de la comunidad, por ejemplo, ¿no? Y de ese presidente de la comunidad, él me indicará, mira, yo te recomiendo estas familias que las investigues porque son, digamos, las más abiertas, las más propicias para tu investigación. Las otras ni te van a abrir la puerta o no te van a decir nada, ¿no? Entonces, está absolutamente dirigido, ¿no? Dirigido a un pueblo, dirigido a unos casos, dirigido a ciertas personas que me las han recomendado, ¿no? Es, chicos, como pueden ver, totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. La investigación cuantitativa, la investigación cuantitativa busca generalizar las cosas, ¿no? La investigación cualitativa se basa más en lo específico, ¿no? Entonces, hay algunos tips que les doy para quien esté haciendo alguna investigación de tipo cualitativa, ¿no? Eh, con un tamaño de 30 o 40 casos, ¿no? eh, si es que se trata de un estudio etnográfico, ¿no? O si es que estoy haciendo una investigación cualitativa de un entorno familiar, bueno, pues que sea toda la familia, ¿no? Si son estudios de casos, bueno, unos 6 o 10 casos, ¿no? Como pueden ver, la investigación cualitativa busca ser muchísimo más profunda, ¿no? En cambio, la investigación cuantitativa es mucho más superficial, pero muy grande. ¿M? Yo te hago a ti una encuesta que te va a tomar de 5 a 10 minutos, ¿no? Pero como te estoy haciendo a ti, tengo que hacer a 200 más, ¿no? En cambio, la cualitativa, yo estoy viendo 5 casos, 6 casos, pero esos 6 casos me demoro pues una semana en cada caso, ¿no? Una semana en cada caso hasta que se den las condiciones necesarias para que la población se abra, para que pueda tener grados de confianza, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían los criterios básicos para recolectar muestras cualitativas? Primero, la capacidad operativa de quien recolecta y cómo los analiza. ¿Mm? Ahí sí yo ya no puedo, bueno, contrato a 10 chicos, los capacito un par de horas y salgan con su tablita y sus lapiceros a encuestar. No, 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 no. Se necesita otro tipo de características, ¿no? En segundo término, el entendimiento del fenómeno. ¿Mm? Por eso, en una investigación cualitativa, es importantísimo, como ya les he mencionado en algún momento, las investigaciones previas, las investigaciones exploratorias, ¿no? Para tratar de entender el fenómeno y de ahí
recién ponerme a la investigación propiamente dicha, ¿no? Y segundo, la naturaleza del fenómeno bajo análisis, ¿no? Por ejemplo, si los casos son frecuentes y accesibles o no, y el recolectar información sobre ellos llevará relativamente poco o mucho tiempo. ¿M? Hay en algunos casos de investigación cualitativa que hay gente que se manda a vivir 1 o 2 años en una población para entender realmente la naturaleza de ese fenómeno. Obviamente no es nuestro caso, ¿no? No es nuestro caso. Y si los pocos casos que haya de investigación cualitativa tienen que tener, digamos, estas recomendaciones que les pongo acá, ¿no? La muestra de participantes debe ser voluntarios, debe ser realizada por expertos, ¿no? Existen también las investigaciones de casos típicos, ¿no? O una muestra por cuotas, o muestras homogéneas, o muestra en cadena o redes por tipo bola de nieve, por ejemplo, ¿no? Es algo que yo empiezo a investigar un caso chiquito, pues ese chiquito me lleva a otro, y ese a otro, y ese a otro, y ese a otro, y se va encadenando hasta que realmente puedo tener una muestra mucho más representativa, ¿no? O muestras de casos extremos, ¿no? En este pueblito de San Juan de Tarucani, digo, voy a ver desde la casa más pequeña, más humilde, hasta la más grande, la más pudiente, voy a ver esos dos extremos, y de ahí voy a sacar seguramente más datos que me permitan ir para donde voy. Investigar cualitativamente es ir avanzando casi con un bastón, ¿no? Como un ciego que necesita un bastón para andar, 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 y ya después va encontrando el camino, se familiariza, y ya después recorre el camino de ida y vuelta sin problema, ¿no? Pero esa es una investigación básicamente cualitativa, ¿no? Entonces acá les estoy poniendo también diferentes tipos de, de muestras, ¿no? Que podrían sacarse bajo el enfoque cualitativo. Ya ustedes verán si están haciendo una investigación cuantitativa, cualitativa, cuál de los cuadritos que les estoy poniendo les va a ser de mayor utilidad, ¿no? También son los tipos de investigación cualitativa, ¿no? Cómo finalmente se guían. Todo esto, chicos, ustedes lo pueden ver y lo pueden ampliar en el libro de Sampieri, ¿no? Que les he recomendado mucho y que se los pasé en algún momento, ¿no? Si alguien no lo tiene, avíseme y se lo puedo volver a pasar. ¿Mm? Entonces, ¿qué sugiero yo? Pese a que no todos están en mi grupo práctico, pero sí les sugiero que lo hagan para el enriquecimiento de su investigación. Determinen si su investigación requiere una hipótesis. Pregúntense ustedes, ¿mi investigación requiere una hipótesis? ¿Mi investigación tiene una variable dependiente y tiene una variable independiente? ¿Mi investigación trabaja con causas y efectos? ¿Mi investigación es explicativa? Pregúntense eso, ¿sí? Y punto número 2, eso sí, por favor, se los pido, es muy importante. Caractericen la población con la cual van a trabajar. ¿Qué es caracterizar? Es encontrar cuáles son sus propiedades. ¿Cuáles son sus propiedades de ese tipo de población? ¿Mm? Y traten de acotar su objeto de estudio, ¿no? Primero, espacialmente, ¿sí? Mi objeto de estudio queda aquí, en este espacio, bien sea una población, bien sea una población humana, ¿no? Bien sea unas casas o bien sea una estructura urbana, ¿no? ¿Dónde queda espacialmente? ¿No? Punto número 2, caracterícenla temporalmente, ¿no?
Me interesa medirla y voy a encontrar lo que me interesa hoy día, ¿no? O a lo mejor tendré que hacer un estudio histórico, ¿no? De cómo eso que se encuentra en este sitio que está perfectamente acotado, con coordenadas y no sé qué, ha evolucionado en 10 años, no sé, ¿no? Y en tercer lugar, caracterícenla por la naturaleza de la muestra, ¿no? ¿Cuál es lo que me interesa a mí? Es una persona, ya es un grupo de personas, ok, pero me interesa a esas personas, su aspecto físico, su aspecto psicológico, su comportamiento dentro de una estructura espacial, ¿no? Entonces, mientras más caracterizada tengan a su objeto de estudio y a la muestra con la cual van a trabajar, estoy seguro que más fácil se les va a hacer diseñar una investigación, ¿no? Porque van a poder ya ir directamente a reconocer a la muestra, a reconocer también los instrumentos de medición o de análisis, ¿no? Todo va a ser muy fácil, ¿no? Entonces, hasta ahí, chicos, es lo que les quería decir en la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario o algo que probablemente quieren que amplíe. Muy bien, entonces lo dejamos así. Vamos a terminar la grabación.